Mis queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo delante de ustedes y sobre todo delante de Dios. Como siempre decimos, con la Biblia en nuestras manos y bajo el poder del Santo Espíritu de Dios para llevar adelante nuestra serie. Recuerden nuestra serie La Real Verdad acerca del fin. Anoche estuvimos hablando sobre la educación y cómo educar y recuperar a nuestros hijos en el tiempo del fin. Y ahora, hoy, vamos a presentar un tema bajo el título Deja que Dios te influya en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Así que todos estamos incluidos, porque todos estamos vivos en tu vida, en tu matrimonio. Aún a lo mejor todos no están casados, pero los que no lo están pensando. Y en tu familia, todos tenemos una familia, porque nadie cayó solo del cielo, así como una persona solitaria. Vivimos en familia, porque aún Dios nos creó en familia y cuando nos fue a redimir a su Hijo, lo envió nacido de mujer al seno de una familia, incluso no una familia perfecta, sino una familia disfuncional. Porque ya sabemos que aunque han querido aparecer a María como persona inmaculada, pero dejó al niño olvidado por 3 días en el templo, y aquí en Estados Unidos se lo habrían quitado y lo habrían llevado a la corte. Y aún en las bodas de Caná, Cristo le dice: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Porque ella estaba tratando de interferir en la vida de Jesús. Pero Jesús le dice: ya ahora soy un adulto y ya tus funciones terminaron. Es decir, que María mostró muchas veces su debilidad humana, aunque fue una santa mujer, pero Cristo sí fue perfecto. En la Biblia está clarísimo que todos pecaron y sin embargo hay una excepción. Dice que Jesucristo no pecó. Les invito a orar en este momento para presentarnos ante Dios. Padre querido, nuestra audiencia está ante ti y queremos pedirte que tú les bendigas, que tú nos bendigas a nosotros al presentar el mensaje, que este predicador, este servidor pueda ser utilizado por tu Santo Espíritu y que tu palabra pueda ser quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, y tu Espíritu Santo. Quédate, Señor, en cada corazón. Por Cristo lo pedimos. Amén. Entonces repetimos el título: Deja que Dios te influya en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Para que el tema se nos quede, vamos a engranarlo en una historia de la Biblia. Y es la historia de una familia, ¿verdad? Porque estamos hablando de la familia. Entonces vamos a buscar una familia. Pero antes de ser familia, fue matrimonio. Y también cada uno de ellos vivían sus vidas individuales. Así que por las 3 líneas de nuestro título, esta historia nos va a ayudar. Abramos en Jueces capítulo 13, en el versículo 1. Similar a la historia de Jefté anoche, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Vemos el patrón que tiende a haber en los hijos humanos, en los seres humanos. Es un patrón de caer en el mal. Parece que ese mal que llevamos por dentro en nuestra carne, muchas veces nos es más fácil seguir nuestras tendencias e inclinaciones. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hay un patrón que se ve a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el libro de los Jueces. Las reiteradas veces que los humanos tienden a dejarse llevar por sus inclinaciones pecaminosas, y también que cuando eso sucede, consecuencias vienen. Y quiero que nuestros jóvenes, adultos, matrimonios, todo el mundo vea que cuando las cosas se hacen de acuerdo a nuestras tendencias naturales pecaminosas, que no son controladas por el Santo Espíritu, entonces consecuencias negativas van a venir en nuestras vidas. Y a eso se refiere cuando dice que Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es decir, que Dios no evita aquello que nosotros mismos provocamos. Sin embargo, Dios en su divino amor crea circunstancias para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para influir en nuestras vidas. ¿Ve? Por eso el tema: deja que Dios te influya. No es que Dios te va a obligar a salvarte, no es que Dios te va a rescatar a la fuerza, pero Dios desea influir en tu vida. Y si tú cooperas con el plan de Dios, Dios ha prometido para ti la salvación, para tu vida, para tu matrimonio y también para tu familia. Ojalá que todos podamos
cooperar con el plan de Dios. Ahora les viene la historia. En Sora, en la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Hay un mapa aquí en el frente, y si yo tuviera que decirle dónde queda Sora, pues mire, aquí está Jerusalén, y tirando acá hacia el oeste, la tribu de Dan estaba aquí, entonces Sora estaba por aquí, en los límites con el territorio que tenían ocupado los filisteos, del cual más tarde vamos a hablar, que está aquí en esta parte, desde Gaza hasta Asdod, 5 ciudades que se le llamaban la Pentápolis. Pentápolis, penta son 5 y poli, ciudad. 5 ciudades que estaban bajo el dominio de los filisteos. Un poquito más adelante les voy a explicar mejor. Y dice, un hombre de la tribu de Dan que se llamaba Manoah. No se menciona más que aquí en la Biblia este hombre, pero es una historia bella. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. A veces en los matrimonios hay situaciones que presentan una crisis, por ejemplo, el no poder tener hijos. Su mujer era estéril, pero siempre en la Biblia encontramos que es Dios quien resuelve la situación de sus hijos cuando ponemos las cosas en las manos de Dios. En el versículo 3 aparece la intervención divina en la vida de la esposa de Manoah. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril, porque Dios conoce todo de nuestras vidas. Si hay una dama hoy que está casada, una esposa, y no ha podido tener hijos, Dios conoce esa situación. Si hay un esposo que está anhelando tener hijos, Dios conoce esa situación. Tú eres estéril, le dijo aquí el ángel de Jehová, y nunca has tenido hijos. Pero, ven que los peros dicen que son negativos, pero aquí en la Biblia muchas veces son positivos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque concebirás y darás a luz un hijo. En otras palabras, aún desde antes de nacer, se deben tomar los cuidados para el niño que va a nacer. Noten ustedes, el cuidado prenatal está claramente indicado aquí en la Biblia. Hoy la ciencia afirma y confirma este dato que la Biblia presentó mucho antes, porque Dios es el Padre de todo conocimiento y de toda sabiduría. Pero noten ustedes cuál era la condición del pueblo. Habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y ahora Dios se le aparece a los mejorcitos, a la esposa de Manoah, y le dice, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas. ¿Qué se infiere de esto? Pastor William, si yo le dijera a usted, no beba más vino ni sidra, no coma más puerco, usted va a decir, oye, pero pastor, usted me está ofendiendo, porque yo esas cosas ni las bebo ni las como. Pero esta mujer no le reclamó nada al ángel de Dios. Y el ángel de Dios no es calumniador. Es un ángel de verdad, un ángel de amor. Y confrontó a la mujer, que era de las mejores de aquel pueblo, para que ella se alineara con la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas, pero no queremos cooperar con el plan de Dios y se lo dejamos todo a Dios. Pero debemos también nosotros poner de nuestra parte, hermano. Algunos oran y lo hacen descansar todo 100% a Dios. Pero Dios pide que una parte la respondamos nosotros, que nosotros cooperemos con su propio plan. Porque Él lo hace todo en nosotros para la salvación. Recuerden, salvación por gracia. Lo hace todo en nosotros. Pero también, repito, no hace nada sin nosotros. Por lo tanto, Dios pide nuestra cooperación, porque Él nos dio el libre albedrío. Ojalá que lo usemos en nuestra conveniencia. No pasará navaja sobre su cabeza. Qué lindo el plan que Dios le está mostrando a esta madre sobre el futuro niño. No pasará navaja sobre su cabeza. El niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Por favor, ¿ven algo negativo en este plan de Dios? ¿Hay algo ahí que se pueda decir esto es negativo? Los planes de Dios son totalmente positivos para nuestras vidas. Pero muchas veces sucede que nosotros nos apartamos del plan de Dios. Noten que el plan que Dios anunció fue no pasará navaja sobre su cabeza, y al final muere con el pelo rapado. ¿Por qué? Porque los seres humanos muchas veces se apartan del plan de Dios. Y aun cuando Sansón no perdió la eternidad, no perdió el reino de los cielos, pero sí perdió el de los suelos. Sí perdió el cabello.
Porque no siguió el plan de Dios. El plan de Dios no necesariamente significa un destino, significa una promesa. Y depende de ti que se convierta en destino. Fíjense qué lindo el plan de Dios. Comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. No hay nada negativo en este plan. Cuando Dios te trajo a este mundo, Dios te dio un plan lindo. Él tenía ya un plan lindo para ti. Y lo que más me gusta de este matrimonio es que entre ellos hay buena comunicación. Porque la mujer fue y se lo contó a su marido. ¿Ve? Hay esposas tal vez que no tienen buena comunicación con su esposo. O viceversa. Pero esta mujer le dijo: un hombre de Dios vino a mí, cuyo aspecto era muy terrible, como el de un ángel de Dios. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, desde ahora, y me gusta mucho desde ahora, Dios no nos toma en cuenta lo que ya hemos hecho, porque ya está hecho. Pero Dios dice: desde ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque ese era el área donde ellos estaban fallando, pero tal vez nosotros hoy en el siglo XXI estamos fallando en muchas otras áreas. Y cada matrimonio debería revisar cuando Dios le habla en qué áreas de su vida puede haber una mejora. Y recuerde la palabra del ángel: desde ahora, deja que Dios te influya en el área que Dios te está señalando. Hoy ha surgido un tipo de predicador o predicadores que solamente señalan cosas lindas, cosas positivas. Y a la gente le encantan esos predicadores. Pero cuando te señalan algo que debes arreglar en tu vida, algo que anda mal, muchas veces la gente dice: ya no me gusta ese predicador. Alguien le ha estado chismeando, alguien le ha dicho sobre mi vida. Pero mi querido hermano, qué bueno que Dios nos señala un plan lindo para nuestras vidas que Él tiene, pero nos señala que hay cosas negativas en nuestras vidas que si nosotros no las arreglamos van a interferir con ese plan. Por eso desde ahora vas a vivir de esta manera. Y miren cómo me encanta, versículo 8, oró Manoa a Jehová. Este matrimonio eran personas de oración, juntos y por separado. Porque hay matrimonios que oran cuando están juntos, pero luego por separado nadie ora. Y debemos orar juntos y también como individuos, cada uno por separado, pero al mismo tiempo hacer el altar familiar. Manoa oró a Jehová y dijo: ah, Señor mío, te ruego que aquel hombre que enviaste regrese ahora a nosotros. Pero Dios responde las oraciones como Él quiere, no necesariamente en la forma que nosotros le pedimos, porque Él conoce lo mejor para nosotros. Que regrese a nosotros. Pero mire el versículo 9, Dios oyó la voz de Manoa y hallándose la mujer en el campo, el ángel de Dios vino otra vez a ella. Es decir, no vino a los dos, vino a ella. ¿Se han dado cuenta de algo muy bonito aquí? A pesar de que no aparece el nombre de ella, el que aparece es el nombre de Manoa. Sin embargo, la persona más significativa en el relato, ¿quién es? ¿A quién es a quien Dios directamente se le aparece ya por 2 veces? No tengas temor si eres una persona que está en el anonimato, que nadie te recuerda. Pero mira, puede que Dios te ponga en primer plano. Y hay gente a veces que en la iglesia o en la familia se sienten la oveja negra. Y eso le hace un impacto negativo en su vida. Pero Dios no tiene ovejas negras, Dios tiene un plan lindo. Y esta mujer, que ni siquiera conocemos su nombre, a ella fue a la que Dios se le apareció y se le reveló. Y ustedes saben que en la Biblia dice que Dios se mostraba de muchas veces, pero esto se ve como una teofanía, esto no se ve ni una visión, ni se ve un sueño. Teofanía es cuando Dios directamente se aparece bajo la figura humana, bajo la figura de un ángel. Al rato podemos ver en el contexto si era un ángel o si era el propio Dios, y ustedes deben responder esa pregunta. Pero noten ustedes lo que la mujer hizo en el versículo 10. Cuando el ángel se le aparece por segunda vez, dice: su marido no estaba presente. ¿Cómo eres cuando tu esposo, tu pareja no está presente? ¿Cómo eres? Miren lo que ella hizo. La mujer corrió prontamente a avisar a su marido. Eso me dice mucho de este tipo de matrimonio. Estos son los matrimonios que queremos en el tiempo del fin. Que cuando Dios les influye, corren para estar juntos, para avisarse mutuamente, para compartir juntos. La teofanía, la manifestación de nuestro Dios, el plan que Dios está anunciando, ambos deben compartirlo y hablar de él. Muchas veces se necesita más diálogo intencional entre los matrimonios sobre cosas espirituales.
La gente habla de que falta pan, de que hace falta arroz, de que hay que buscar los frijoles. Pero ¿cuántas veces se habla de las cosas que están pasando en el mundo a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra familia? Deberíamos dialogar más en matrimonio de estas cosas. Y se levantó Manoah. Me gusta mucho que aquí no se les ve nunca discutiendo, no se les ve, aunque dice Gutman que todos los matrimonios discuten, pero ante la presencia de Dios la gente no discute. Y se levantó Manoah y fue con ella a donde estaba el hombre. A veces el hombre debe seguir a la esposa, porque hay momentos cuando Dios la está usando de una manera especial. Puede ser también viceversa. No hay ningún problema. Si son una sola carne, ambos deben ayudarse mutuamente y no importa quién lleve el protagonismo. El protagonismo lo lleva a Dios. Deja que Dios te influya en tu vida. Él podía haber llegado allí y haber dicho, ¿y por qué no te me apareciste a mí? Yo soy el cabeza de familia. Es como que se me está dejando a mí a un lado. En Manoah no se ve nada de esto. Era un hombre humilde. Le pregunta, ¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Y él respondió, yo soy. Noten el nombre ese, yo soy. ¿No se les parece a ustedes el nombre del propio Dios? En Éxodo 3:14, cuando Moisés preguntó a Dios por su nombre, dijo, yo soy el que soy. Y cuando más adelante en el Nuevo Testamento el verbo se hizo carne y vino la encarnación, Jesús, que viene de Joshua, que significa Jehová, Yahvé, Adonai, es salvación. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, soy la vida, yo soy el camino. Y aquí cuando le preguntaron, ¿tú eres? Dijo, yo soy. Y entonces Manoah dice una pregunta que todo padre debería hacerse. Todo matrimonio que piensa tener hijos debería hacer esta pregunta. ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¡Wow! Una doble pregunta maravillosa. Podríamos preparar todo un seminario. Podría yo a ver si un día me jubilo y Dios me da vida para escribir un libro bajo estos dos aspectos. ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño? Hay una manera de vivir de nuestros hijos que es positiva y los padres debemos tratar de influir en nuestros hijos. Así como debemos dejar que Dios influya en nuestra vida, nuestros hijos también deben dejar que nosotros influyamos en ellos y que todos influyamos los unos en los otros para bien. ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Encuentran ustedes algo negativo en estos futuros padres? Porque todo se le ve positivo y sin embargo después cuando vemos la vida de Sansón llena de caídas, llena de fracasos, aunque también tuvo triunfos por la gracia de Dios, pero fue un liderazgo de luces y sombras, nosotros no vemos que hubo fallos en la educación. Yo no estoy diciendo que fueron perfectos, pero aquí en el texto no se percibe nada de eso. Por eso dijimos que aun cuando los padres cumplan su misión, a los hijos les toca decidir. Les toca hacer decisiones. Y eso es muy importante, que cada hijo asuma su responsabilidad en sus decisiones y en su modo de vida que va a llevar. El ángel no trajo un segundo mensaje, sino que repitió el mismo. Porque muchas veces lo que necesitamos no son nuevos mensajes, sino que se nos repita el mismo mensaje. Había un violinista que ya llevaba rato tocando la misma pieza y alguien le dijo, repítela. Y después que la toca, repítela de nuevo, hasta que él ya un poco cansado dice, ¿hasta cuándo me van a tener aquí? Y alguien le respondió, hasta que te la aprendas. Entonces, a veces Dios nos repite las mismas cosas. En los sermones escuchamos las mismas cosas, pero es porque necesitamos esa repetición. La mujer se guardará de todo lo que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Nosotros los adventistas hemos encontrado en la Biblia la reforma pro salud y evidentemente lo que comemos, lo que bebemos, la manera como somos, los hábitos de nuestras vidas, nuestro estilo de vida influye en nuestra salud, tanto física como espiritual, influye en nuestros hijos. Aquí se puede ver claramente expresado en la palabra de Dios. Ahora, noten ustedes lo que sucede en esta historia. Manoah no sabía que aquel hombre era el ángel de Jehová.
A veces Dios está en nuestras vidas y nosotros creemos que no es Dios, no sabemos quién es. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Manoah estaba pensando en la posibilidad de que fuera un profeta. ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y saben que la palabra hebrea que aparece allí es la misma palabra hebrea que aparece en Isaías 9:6, donde dice que se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque estaba hablando propiamente con Dios. Esto es una tremenda teofanía. Y aparece a veces bajo el nombre de ángel de Jehová, porque ángel lo que significa es mensajero. Y Dios muchas veces ha venido en persona, como vino con los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiente, como vino a alcanzar a Adán y Eva después de su pecado. Es el ángel, es el mensajero que trae mensaje de salvación para nosotros, porque Dios nos ama. Porque el pecador puede alejarse de Dios, pero no hay nada en la Biblia que pueda alejar a Dios del pecador. El pecador se aleja de Dios, pero Dios se acerca al pecador. Y por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, Dios se acerca a ti. No importa cuál sea tu condición, para encontrarte, para traerte soluciones, pero para pedir tu cooperación y que tú dejes que Dios influya en tu vida. Y el ángel ahora permite que Manoah tome un cabrito y una ofrenda y los ofrezca sobre la peña. Pero Dios no quería comer de aquella ofrenda. ¿Y saben lo que pasó? Cuando la llama subió del altar hacia el cielo, Manoah y su mujer vieron al ángel de Jehová subir en la llama del altar hacia el cielo. ¡Wow! ¡Qué clase de milagro!, ¿verdad? Un sacrificio, porque Cristo estaba prefigurando su sacrificio, que un día Él sería en holocausto, sería ofrecido en holocausto sobre la cruz del Calvario. Y sería un sacrificio ascendente para luego, después de la resurrección, ascender al cielo como una ofrenda en rescate por todos nosotros. Cristo estaba prefigurando precisamente aquí la salvación y la redención de todos nosotros. Pero miren la reacción de Manoah ante esta teofanía. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Wow. ¿Cómo fue que reaccionó? Moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Qué creen ustedes? ¿Se ve lógico esto? Hoy la gente cree en las teorías de conspiración. ¿Esto suena a una teoría de conspiración? Ahora Dios se presentó aquí y en vez de salvarme y anunciar todo esto que ha anunciado, lo que vamos a morir. Y el mundo hoy está lleno de teorías de conspiración, que las cosas que Dios envía y permite en el mundo para salvarnos y para curarnos y para sanarnos, la gente las toma en un sentido negativo y las rechaza. Y tenemos que tener cuidado que a veces nosotros, al no dejar que Dios nos influya, nosotros vayamos a malinterpretar a Dios. Mire, me gusta cómo la mujer de Manoah le responde: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Entonces, esta esposa se vio mucho más razonable con la verdad, con la lógica, ante la presencia de Dios. Si Dios nos mostró todo esto, si Dios aceptó nuestro holocausto, es porque Él tiene un plan lindo con nosotros. Qué lindo los matrimonios cuando ambos platican y conversan, y si hay uno que a veces está muy negativo, está viendo las cosas desde una perspectiva equivocada, una perspectiva no lógica, que entonces su compañero o su compañera le pueda corregir. Pero hay matrimonios a veces que se dan la razón el uno al otro en todo y entonces no se ayudan, porque no se está tratando de buscar la verdad, sino simplemente de hacer como un tipo de dúo perverso donde se apoyen mutuamente en todas las cosas. Y esto evita el que Dios nos influya en nuestras vidas. Ojalá que Dios nos pueda influir poderosamente en nuestras vidas. Y si tenemos que hacer cambios, qué bueno, porque son cambios para bien, mis queridos hermanos. Pero miren lo que más me gusta. Versículo 20. A su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón.
Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces ahora ya son una familia. Ahora ya la promesa se cumplió. Ahí está Sansón. ¿Qué significa el nombre Sansón? Algunos dicen que significa sol, solecito, el fuerte. Hay diferentes opiniones. Pero esto sucedió en el siglo XII antes de Cristo. El plan lindo que Dios traía para Sansón es que él comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos. Noten ustedes en los versículos del 1 al 3 del capítulo 14, el niño ya creció y descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Esto no estaba incluido dentro del plan de Dios. Que él viera a una mujer de los hijos de los filisteos, y noten lo que pasó. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¡Wow! Aquel niño que Dios trajo al mundo para salvar a Israel ahora estaba enamorado de una filistea, de una enemiga del pueblo de Dios. El plan lindo de Dios había comenzado a tener dificultades porque la persona a través de la cual Dios va a operar ahora está obrando contrario al plan de Dios. Miren lo lindo del versículo anterior. El niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Qué lindo el plan de Jueces 13, versículos del 25 al 26, del 24 al 25, perdón. Pero ahora acá en el siguiente capítulo dice: he visto una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Qué tristeza para esos padres. Pero saben ustedes, los padres podemos aconsejar a nuestros hijos. Miren cómo lo hicieron. No hay mujer entre todas las hijas de tus hermanos ni en todo tu pueblo, para que vayas a tomar para ti mujer de los filisteos incircuncisos. No se ven los padres en ninguna cooperación con el plan de Sansón. Le hacen una pregunta, no le imponen. Estos padres no son autoritarios, son autoritativos, comparten la autoridad, quieren que su hijo razone. Sin embargo, noten la respuesta de Sansón: tómame esta por mujer, porque esta me agrada. Qué tristeza cuando a veces los hijos no se dejan influir por los padres, no se dejan influir por el plan de Dios y traen tristezas y consecuencias negativas a su vida que no eran parte del plan de Dios. Ahora, ¿qué iban a hacer los padres? ¿No iban a ir a la boda? Sin embargo, dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, porque aun cuando los padres no estaban de acuerdo, todavía se dieron cuenta que era mejor por el bien de la familia ir a aquella fiesta de boda, aun cuando ellos no estaban de acuerdo. A veces hay padres que castigan a sus hijos más allá, y cuando se equivocan, entonces ya los penalizan y no quieren ni siquiera verlos en su presencia. Pero estos padres sufrieron en silencio, pero se hicieron presentes allí porque ellos amaban a su hijo y querían influir positivamente en su hijo. Ahora, lo que sucedió en el versículo 4, a ver si alguien lo puede malentender. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban contra Israel. Si sabemos entender el lenguaje de la Biblia, que es un lenguaje un poquito diferente al que nosotros usamos hoy en día, lo que está diciendo aquí no es que ese era el plan de Dios, sino que Dios puede usar aún nuestras equivocaciones para cumplir su propio plan en nuestras vidas. Un plan que muchas veces nosotros lo frustramos, pero que Dios de toda manera, como nosotros decimos muchas veces para explicarlo en otras palabras, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y Dios trató de usar, aún aquel momento en que Sansón se estaba casando con una filistea, lo trató de usar para salvar al pueblo. Aún en medio de nuestros errores, Dios no se aparta de nosotros. Dios trata de influir en nosotros para enderezar nuestros caminos. Pero si ustedes leen la historia de aquella boda, ustedes van a ver que aquella boda no terminó bien, sino que terminó precisamente en un divorcio. Terminó en una tremenda tragedia.
Miren ustedes lo que dice el versículo 20. Su mujer fue dada a un compañero al que Sansón había tratado como su amigo. Por haberse juntado con los filisteos, por haber hecho alianzas inadecuadas, él estaba frustrando el plan de Dios y ahora frustró también su matrimonio. Si tú dejas que Dios te influya en tu matrimonio, en tus decisiones, entonces Dios te va a bendecir y vas a tener un mayor disfrute. Pero noten ustedes cómo Sansón, después de algún tiempo, dice que volvió para estar con su mujer, y cuando vio que se la habían dado a su compañero, fíjense la idea que se le ocurrió. Dice que cazó 300 zorras, versículo 4 del capítulo 15, tomó antorchas, juntó cola con cola y pasó una antorcha entre cada dos colas, y encendiendo las antorchas soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie y las viñas y los olivares. Esto se ve como un acto de terrorismo, pobrecitos los animalitos, ¿verdad? Fueron los que pagaron. Y en este momento Sansón no estaba actuando de acuerdo al plan de Dios, pero todavía Dios lo sigue usando, porque Dios usa a sus héroes imperfectos. Dios los usa, pero al mismo tiempo les hace cosechar las consecuencias de sus acciones. Preguntaron los filisteos, ¿quién hizo este daño? Y entonces le dijeron, fue Sansón, porque le quitaron su esposa. ¿Y saben lo que hicieron los filisteos? Dice que fueron y quemaron al padre de la muchacha y a la muchacha. Qué tragedia tan terrible que hubiera podido evitarse si Sansón hubiera seguido el plan de Dios. Por lo tanto, mi tema en esta ocasión es: ¿estás dejando que Dios te influya en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en los planes para tu vida? Noten ustedes, aun cuando Dios tiene un plan lindo para nuestras vidas, podemos llegar a frustrar ese plan, o que ese plan se cumpla entre luces y sombras. Vamos a seguirlo viendo. En Jueces capítulo 15, versículos del 11 al 13, dice que vinieron los filisteos para buscar especialmente a Sansón, para apresarlo. Y dice que vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de Etán, porque entonces Sansón se escondió en una cueva, y le dijeron: Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué les quemaste sus sembrados? Y Sansón respondió: yo les he hecho a ellos como ellos me hicieron. Entonces los de Judá dijeron: nosotros hemos venido a prenderte y a entregarte en manos de los filisteos. Miren ustedes, Dios levanta a Sansón para que sea el salvador de Israel, y ahora los mismos de Israel vinieron para entregar a Sansón a manos de los filisteos. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos porque nuestros mismos hermanos, en vez de unirse con nosotros para luchar contra el enemigo, luchamos entre nosotros mismos? Luchamos a veces con aquel líder que Dios levantó. Aunque sea imperfecto, todavía es el líder que Dios levantó. Ahora Sansón les dice: juradme que vosotros no me vais a matar. Y ellos le dijeron: no, no te vamos a matar, solamente te prenderemos y te entregaremos en manos de los filisteos. Y aquí se vio de nuevo la intervención de Dios en favor de Sansón. Lo ataron con 2 cuerdas, lo hicieron salir de la peña, y cuando llegaron a Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Aquí está el plan de Dios, hermanos. Cuando Dios influye en tu vida, el Espíritu de Dios puede revertir los fracasos. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y miró a su lado, no traía espada, porque en aquel tiempo los filisteos tenían el monopolio del hierro, y solo ellos tenían armas, solo ellos tenían espada. Se puede ver esto en el libro de Samuel, cuando dice que solamente Saúl y Jonatán tenían espadas. Pero Dios proveyó para allí algo especial para Sansón, porque ante los problemas, ante las dificultades, Dios siempre provee algo para ti. Al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella 1,000 hombres, hermanos. Noten ustedes que con una quijada de un asno, Sansón cumplió el plan de Dios y venció totalmente a sus enemigos.
¿No les parece esto maravilloso? Que a pesar de los errores todavía Dios está usando a su héroe imperfecto en el momento en que él se dejó influir por el Santo Espíritu de Dios. Alguien dice, con algo tan simple como una quijada. Pero no era una simple quijada, era una quijada fresca aún. Porque ven ustedes que un hueso, una quijada de asno, rápidamente se quiebra si está seca. Al primer movimiento se quiebra. Pero Dios proveyó algo flexible para que él pudiera estar dando, hay que decir quijajazos, ¿verdad? Porque no eran espadazos, no eran palazos, eran quijajazos. Y pudo obtener aquella gran victoria de una manera tan rara, porque así son los planes de Dios. Cuando Dios te va a dar la victoria, Él puede usar aún las cosas más débiles de este mundo, aún las cosas en las que el enemigo nunca pensó. Hasta el punto que Sansón se volvió poeta y dice, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Óigame, este muchacho era bien brillante, era incluso poeta. Pero lo que no me gusta es que una vez que Dios lo libra de sus propios hermanos, una vez que Dios lo libra de sus enemigos, los filisteos, ¿a quién le atribuyó la victoria? Noten ustedes como dice, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Se atribuyó a sí mismo la victoria. ¿Cuántas veces sucede que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras crisis, cuando viene la victoria, pensamos que es porque somos inteligentes, porque somos poetas, porque somos bien listos, y no reconocemos que fue Dios el que en su misericordia, a pesar de nuestras imperfecciones, nos dio la victoria? Por lo tanto, ojalá que podamos dejar que Dios influya poderosamente en nuestras vidas. Pero Dios le dio la lección que le quería enseñar. Al terminar de decir esto, arrojó la quijada, que todavía la tenía en la mano, y se dio cuenta que tenía mucha sed y que allí no había agua. Y entonces ahora noten cómo clamó a Dios. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia Sansón orando. Solamente 2 veces se le ve orando, y esta es la primera de ellas. Clamó a Jehová: tú has dado esta gran victoria por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Mi querido hermano, hermana, ahora sí Sansón reconoce que fue Dios quien dio la salvación. Ahora, porque se estaba muriendo de sed. A veces Dios permite que haya dificultades en nuestras vidas, que estemos al borde de la muerte, para que por fin reconozcamos a Dios: tú eres el que has dado esta gran salvación. Te ruego ahora se volvió humilde Sansón. Y Dios de nuevo en su misericordia, noten cómo Dios quiere que nosotros clamemos a Él, aún en medio de nuestras imperfecciones. Entonces Dios abrió la cuenca que está en Ley y salió de allí agua, y Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Qué bonito, ¿verdad? La manera como Dios le ayudó. Pero ¿qué pasó después con Sansón? Dios había dicho que él debería librar a su pueblo de los filisteos. Y apenas que Dios le libraba, parece como que se olvidaba y volvía de nuevo a sus tendencias, ¿verdad? Este joven era muy enamorado, este joven no controlaba sus emociones. Miren lo que pasó en el capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta. Wow, fíjense que la Biblia menciona las cosas en su verdadera crudeza. Vio allí a una prostituta y se llegó a ella en Gaza. Si yo les enseño el mapa, ustedes pueden ver, estos son los filisteos, que eran unos invasores que habían venido de Grecia, muy poderosos, y habían ido al norte de Egipto y desde allí los habían expulsado los egipcios y habían venido a esta área de Palestina que ustedes conocen allí, y habían ocupado las ciudades de Ecrón, Ascalón, Asdod, Gad, y 5 ciudades en total habían ocupado. Y ahora eran poderosísimos, se habían extendido por el territorio y estaban amenazando con destruir al pueblo de Dios, de donde vendría el Mesías prometido, el Cristo. Y Dios quería salvar a su pueblo, para a través de salvar a su pueblo poder también traer el Mesías y salvar a toda la humanidad. Pero ahora Sansón, miren lo que estaba haciendo. En vez de cooperar con el plan de Dios, estaba aliándose con una prostituta filistea en la ciudad de Gaza.
Pero dice que durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó porque la conciencia le torturaba. Él sabía que no estaba haciendo el plan de Dios, que no estaba cumpliendo con el plan de Dios. Y por eso se levantó a la medianoche usando sus grandes músculos, su fuerza. Tomó los 2 pilares, los cerrojos, se lo echó al hombro, lo subió a cuesta y se fue con las puertas de la ciudad allá a un monte. Esta vez no dice ni siquiera que el Espíritu de Dios vino sobre él, porque este joven se había apartado de Dios. Pero aun cuando andamos a veces apartados de Dios, Dios nos quiere traer de nuevo a su influencia. Dios quiere influir en nuestras vidas. Dios quiere que nuestros problemas se solucionen. Y ahora, a pesar de Sansón haber estado con una prostituta, todavía Dios no lo abandona. Miren ustedes lo que pasó. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, llamada Dalila. Bueno, y si yo les preguntara a Dalila de qué nacionalidad era, la mayoría me va a decir que era filistea. Eso es lo que tradicionalmente se ha enseñado. Pero ¿sabían ustedes que después que él salió de Gaza, noten ustedes Gaza, ¿dónde estaba? Aquí al sur estaba Gaza. Miren lo que dice la propia Elena White. Ni aún esta arriesgada escapada refrenó su mal proceder. No volvió a aventurarse entre los filisteos. Fíjense que dice que él no volvió a aventurarse entre los filisteos. Pero continuó buscando placeres sensuales que le atraían hacia su ruina. Y después de esto sucedió que se enamoró en el valle de Sorek. Me llamó la atención porque siempre me gusta la investigación. Y el valle de Sorek no está en la zona ocupada por los filisteos. Está en Dan. El valle de Sorek era zona israelita. Y a veces hay personas que dicen, ay, me casé con una filistea y me fue mal. Ahora me voy a casar con una israelita. Y entonces también te va mal porque buscas dentro del pueblo de Dios algo que no fue Dios quien te lo señaló. No se trata simplemente de no casarnos con gente de fuera, sino de dentro de la iglesia mirar bien. Aunque el texto aquí no es claro, pero el valle de Sorek estaba en Israel. Elena White dice que él no volvió a aventurarse más en campo enemigo. Noten ustedes cuando Dalila le decía a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Por ejemplo, yo soy cubano y yo en Cuba nunca hubiera dicho, Pastor William, los cubanos sobre usted. Porque generalmente cuando decimos los filisteos o usamos una nacionalidad es porque son de otra nacionalidad. Entonces lo más probable es que Dalila fuera una mujer judía de la tribu de Dan, pero que no estaba consagrada a Dios. Andaba lejos de Dios, no formaba parte del plan de Dios. Porque noten ustedes, le dijeron los 5 príncipes de los filisteos, engáñalo y descubre en qué está su gran fuerza y cómo podremos vencerlo, atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Eso es una cantidad muy grande de dinero. ¿Ustedes creen que los filisteos hubieran sobornado a otra filistea? ¿Que a otra filistea le hubieran tenido que dar esa cantidad tan grande de dinero? Vinieron los 5 príncipes de los filisteos que representaban la Pentápolis y le ofrecieron grandes cantidades a una mujer del valle de Sorek que estaba en la tribu de Dan. Esa es otra indicación más de que ella era judía. La sobornaron porque gente del pueblo de Dios no necesariamente está cumpliendo el plan de Dios. El hecho de que Dalila sea una mujer despreciable hoy en día hace que la gente la asocie más con los filisteos. Pero hay gente del pueblo de Dios que a veces se comporta como los filisteos. Y esta mujer engañó a Sansón. Y finalmente le dice, mira, tú no me amas, no me has descubierto tu corazón. Y aún Sansón, sabiendo que tantas veces le había engañado y que todas las veces buscaba su ruina, todavía esta vez, miren lo que dice, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. ¿Cuántas personas hay que aún en su matrimonio son reducidos a mortal angustia? Aún casándose con personas de la iglesia, su alma fue reducida a mortal angustia. Toda la fuerza de Sansón, que los filisteos no podían con él, y una sola mujer lo redujo
a mortal angustia. Entonces, ¿era Sansón fuerte o era débil? Porque la fortaleza de las personas depende del Santo Espíritu de Dios. Porque él podía matar 1000 filisteos bajo el poder del Espíritu. Pero para hacerle frente al matrimonio se necesita la dirección de Dios, la humildad, el amor verdadero, seguir los preceptos de Dios y seguir el plan de Dios. Qué diferente el plan que Dios le había anunciado a la mujer de Manoa a este plan que se está viendo ahora, en este momento. Y él dice: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Ahora yo pregunto, ¿había cumplido él con el voto de los nazareos? ¿Había vivido él como un nazareo? Muchas personas proclaman: soy cristiano, soy adventista. Pero ¿es que has vivido de esa manera? Y ahora dice: si soy rapado, si mi cabeza es rapada, se apartará de mí la fuerza y me debilitaré y seré como los demás hombres. Todavía le quedaba la señal del pacto, porque todavía Dios le estaba dando oportunidad. Y a veces cuando Dios nos da oportunidad en su misericordia, pensamos que es que podemos seguir en ese camino y no dejamos que Dios nos influya. Pero Dios a veces evita que las consecuencias vengan en toda su fuerza para ayudarnos a que nosotros comprendamos que debemos hacer una reforma en nuestras vidas. Y Sansón no aprovecha la oportunidad. ¿Sabe lo que pensó Sansón? Y dijo Sansón: esta vez me escaparé como las otras. ¿Ve? Esa es una de las frases que todavía en el siglo XXI el diablo no la ha cambiado. Si tú te escapaste de tal problema, sigue ahora en el problema que te vas a volver a escapar. Esta vez me escaparé como las demás veces. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Dalila le dijo de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti, dice que esta vez ya Dios se había apartado de él. Este es el texto más triste de la historia de Sansón. Deja que Dios te influya en tu matrimonio, en tu vida y en tu pareja. Pero mira lo que puede suceder. Fíjate lo que puede suceder. Sansón no sabía que Dios se había apartado de él en el versículo 20. Y ni siquiera lo sabía. Y esta vez dice que le sacaron los 2 ojos. ¿Saben cómo le sacaron los ojos a Sansón? Los arqueólogos dicen que tomaban un hierro caliente y se lo metían por los ojos. Y le raparon el cabello al nazareo, aquel que Dios había dicho no pasará navaja sobre su cabeza, porque muchas veces al no dejar que Dios nos influya, nosotros hacemos que el plan de Dios se quiebre para nuestras vidas. Y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Quiénes eran los que molían en aquel tiempo? Eran los asnos, los burros. Si quieres vivir como burro, ahora vas a moler en la cárcel. Usaron su fuerza bruta como si fuera un animal. Y todavía más hicieron una fiesta y dijeron: ha sido Dagón, nuestro Dios, quien nos ha dado esta victoria. Porque ven que el conflicto nuestro es entre el bien y el mal. Es entre Cristo y Satanás. Y como Dagón no existe, el que sí existe es el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, y Satanás, que es quien quiere arruinar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Y la única salvación es que dejes que Dios te influya. Y gracias a Dios, Sansón, en su debilidad, en su tristeza, en su dolor, aprendió lo que no pudo aprender en medio de la prosperidad, en medio de las bendiciones, en medio de la protección de Dios. No aprendió lo que luego después tuvo que aprender en las circunstancias más terribles de la vida, que yo no se las deseo a nadie. Y noten ustedes que hicieron una gran fiesta y dijeron: traigamos a Sansón para que nos sirva de juguete. Es el juguete más grande que he visto en mi vida, para que nos divierta. Traiga a Sansón. Y lo trajeron. Pero este Sansón había aprendido a ver. Después que perdió los ojos, vio más, porque ahora no vio hacia los lados. Antes nada más miraba a las damas bonitas. Se dejaba guiar por sus emociones, que no las controlaba, que no dejaba que el Espíritu de Dios le guiara. Solamente hubo momentos cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero qué lindo es cuando tú dejas que Dios te influya y que el Espíritu de Dios guíe tu vida. Porque dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No simplemente en momentos esporádicos, cuando estás en problemas que clamas a Dios. Esa fue la vida que Sansón hasta aquí había vivido.
Y dice que la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000. Y Sansón le dice al joven: acércame y hazme palpar las columnas, sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y ahora noten la segunda oración de Sansón. Me encanta esta oración porque dice: Señor, Adonai, ¿verdad? Jehová, Yahvé, menciona todos los nombres de Dios. Ha hecho ahora una relación estrecha con Dios. Por eso le menciona todos sus nombres. Adonai, Yahvé, acuérdate ahora de mí. ¿Será que Dios se olvida de nosotros o que somos nosotros los que nos olvidamos de Dios? Acuérdate ahora, en este momento, fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Oh Dios, vuelve a repetir de nuevo, oh Dios, Elohim. Se aferra a Dios para que Dios le influya en su vida, aunque sea en el momento final, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice que así tomó las columnas de la casa, y aquí tengo una imagen que lo puede ilustrar un poquito. Tomó las columnas de la casa, ahí lo pueden ver en la imagen, y dice que echó todo su peso sobre ellas y clamó: muera yo con los filisteos. Y dice que se inclinó y cayó la casa con todos los principales sobre todo el pueblo, y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante toda su vida. Finalmente aprendió que Dios le influyera en su vida. Ya que no supo vivir por Cristo, tuvo que aprender a morir por Cristo. No perdió el reino de los cielos, pero sí perdió el reino de los suelos, porque su ministerio pudo haber sido más largo, pudo haber vencido a los filisteos. Más adelante Jonatán y su paje de armas vencieron a los filisteos. Más adelante David, con una simple piedra, mató al gigante Goliat, y no tenían la fuerza de Sansón. Pero Sansón no supo trabajar en equipo, no supo unirse con sus hermanos, no supo seguir el buen consejo de sus padres. ¿Cuántos hay hoy en día que tal vez andan alejados de la iglesia, alejados del plan de Dios? Pero Dios no los ha olvidado. Aún Dios quiere influir en las vidas de ellos. Como influyó en el ladrón en la cruz, influyó con Sansón en el último momento. Y dice Pablo en Hebreos 11:32, no sabemos bien si fue Pablo, pero la tradición dice que fue Pablo quien escribió el libro a los Hebreos. Y allí dice: el tiempo me faltaría para hablar de Jefté, quien también está como un héroe de la fe. Para hablar de Sansón, está presentado como un héroe de la fe, porque se aferró de Dios y dejó que Dios le influyera. ¿Será que en este momento quieres que Dios influya en tu vida? Aún si hemos frustrado el plan de Dios para nuestras vidas, aún si nuestros padres nos dieron una buena educación, como en el caso de Sansón, pero todavía nosotros nos hemos alejado de Dios. Este es el momento cuando te hago un llamado, mi querido hermano, que veamos a ese Sansón en Gaza, que lo veamos en el valle de Soret, que lo veamos allá en la cárcel moliendo, sin ojos y sin cabello. Pero por fin le crecieron, junto con los cabellos le crecieron las ideas. Se acercó a Dios. Junto con la ceguera le vino la visión espiritual y se aferró a Dios. Y por eso en ese momento final él obtuvo la victoria. Hoy te pregunto, ¿has respondido ya la pregunta con quién te casarás? No te cases con la prostituta de Gaza, ni tampoco con la Dalila del valle de Soret. Deja que Dios te guíe en el matrimonio que Él tiene para ti, para que el plan de Dios se cumpla a través de tu matrimonio, porque el ministerio de Él habría sido muy diferente si Él hubiera tenido un matrimonio de la manera adecuada, pero quiso ser el hombre de los cabellos largos y de las ideas cortas. ¿Qué seré yo en la vida? No dejemos que solamente el plan de Dios lo determine. ¿Vas a cooperar tú también con ese plan? ¿Por qué no oras más? 2 veces nada más oró Sansón. Primero porque se estaba muriendo de sed y pidió vivir. Después porque se estaba muriendo de vergüenza y pidió morir. ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo guíe y controle y conduzca tu vida?
Ya Sansón no pidió más vivir, porque él sabía que podía volver a caer, conocía su debilidad y ya quiso que Dios le ayudara a terminar su vida. Pero Dios quiere para ti no solo el reino de los cielos, sino también el reino de los suelos. 100 veces tanto en esta vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, 100 veces tanto en esta vida. Dios tiene un plan lindo para ti antes que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, la eternidad, allí vas a responder la gran pregunta: ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Por qué no imitas a Sansón en ese momento cumbre y te aferras a Dios y al control de tu Espíritu Santo? Recuerda que Sansón, por su desgracia, casi se perdió, pero por la gracia de Cristo completamente se salvó. Y eso es lo que más me gusta. Casi perdido significó completamente salvado. Se salvó en tablillas, porque no se puede decir que se salvó ni siquiera por los pelos, porque ni siquiera los tenía. Pero Dios lo salvó. Pero él cooperó finalmente con el plan de Dios. Él dejó que Dios le influyera. Y a mí me gusta mucho el poeta Amado Nervo, lo he mencionado en más de una ocasión. Murió en el año 1919 y nos dejó este verso: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Y entonces dice: porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si que extraje las mieles o las hieles de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a pasar el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Y termina este verso diciendo: vida, nada me debes, nada te debo, vida, estamos en paz. Que cuando nuestra vida termine en este mundo y Dios nos llame, podamos dialogar con la vida y haber cumplido el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Y digamos: vida, estamos en paz por la gracia del Señor. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre querido, una vez más te pedimos que influyas en nuestras vidas. Hay muchas influencias negativas. Hay un enemigo que nos quiere destruir. Hay decisiones a veces que hacemos que no son buenas. En medio de tantas decisiones que Sansón hizo, que fueron en su contra muchas veces, pero tú le ayudaste, Señor. Tú le permitiste que sufriera consecuencias para que finalmente fuera educado, para que finalmente mirara hacia el cielo, te buscara y se aferrara a ti. Gracias porque él hoy es un héroe de la fe. Pero ayúdanos a nosotros para poder evitar el dolor y el sufrimiento innecesario y que podamos seguir ese plan donde tú nos influyes para que nuestros matrimonios sean felices, para que nuestras vidas puedan seguir el plan que tú tienes para nosotros y que nuestras familias puedan recibir una influencia que nos lleve a todos al hogar del redimido. Que pronto estemos contigo para siempre, oh Señor. Que la real verdad del tiempo del fin sea que nosotros y nuestros matrimonios y nuestros hijos podamos estar contigo para siempre cuando muy pronto Jesús regrese. En su nombre lo pedimos. Amén.